los diálogos del Wi-Fi emocional, gente como usted, mucha gente como usted que está haciendo algo por cambiar al mundo. Yo recibimos una buena y querida amiga, una mujer muy destacada, brillante, se llama Eva Alfaro. Eva, bienvenida, qué gusto, es tu casa, el Wi-Fi emocional. Muchas gracias. Platícanos, Eva, tú, Eva Alfaro, ¿cómo estás cambiando al mundo? Muchas gracias, Pablo, por la invitación, primero que nada. Y bueno, una pregunta interesante, ¿verdad? Una sola pregunta que pues dice mucho. Y fíjate que la forma en que yo he decidido impactar al mundo es a través de escribir. Sí, yo escribí un libro que se llama Pequeñas Modificaciones, Grandes Cambios. Pequeñas modificaciones, grandes cambios. Pequeñas modificaciones, Cuenta. cambios. Fíjate que este libro a mí me tomó muchos años escribirlo, me tardé en escribirlo, híjole, como casi 8 años, más o menos, porque se cuenta que este libro es vivencial. Entonces yo allá por el año 2011, más o menos, fui a ver a Tony Robbins. Y se cuenta que estando ahí en ese congreso, el Poder Sin Límites, el de Poder Sin Límites, y estando ahí con él, tuve la oportunidad de sentarme muy, muy cerca de él, y hizo una pregunta, fíjate que en ese momento quizá no me dio tanto impacto, pero después me di cuenta que sí fue mucho, y él dijo, es que coach es solo aquel que ha logrado resultados en su propia vida. Y como me dedico a eso, soy Mind Coach desde hace ya 17 años. Entonces, cuando él dijo eso, yo estando ahí, la verdad es que sí me generó como un impacto muy fuerte de decir, híjole, creo que lo que yo le pido a otros que cambien, debo de tener la suficiente congruencia de yo también aplicar lo que le estoy diciendo a otro que aplique y que viva. Porque si yo no le digo a otro, o nada más le digo, haz tal cosa o aplícala, pero yo misma ni siquiera sé exactamente cómo se siente eso. Entonces, a partir de ahí fue cuando dije, quiero empezar a registrar qué se siente ir aplicando estos cambios, irlos viviendo e irlos registrando. Entonces, esa fue una de los primeros puntos que a mí me llevó a decidir poner esto en un libro, porque yo quería que no solo me sirviera a mí, sino que de una manera práctica también le sirviera a las demás personas. Y ahí empezaste. ¿Y cuáles son esas pequeñas cosas, esos pequeños detalles? Fíjate que me puse a leer a la par de lo de haber ido con Tony Robbins. Yo empecé desde el año 2000 a leer intensivamente muchísimos libros de crecimiento personal de autores como Deepak Chopra, el mismo Tony Robbins, Joe Dispenza, Eckhart Tolle, Wayne Dyer, Louise Hay, Anthony de Melo, y así, muchos. Entonces, yo me di a la tarea, porque fíjate que me empecé a cuestionar y yo decía, híjole, un autor parece que dice una herramienta y luego leo el otro y pareciera que se contradijera. Y luego de repente leía otro y decía, es que se parecen, pero no son exactamente iguales. ¿Qué hice? Bueno, pues empecé a hacer un diario, así es como comenzó primero este libro. Hice un diario en el que yo empecé a registrar lo que decía un autor, lo que decía otro autor. Pero es que me estás hablando de autores que hablan de programación neurolingüística, exacto. De neurociencia, sí, de superación espiritual, exacto, de meditación. Exactamente, de todo eso, exactamente. ¿Por qué? Porque me di cuenta de algo, Pablo. Me di cuenta de que no bastaba una sola línea para realmente llevar a cabo los cambios que una persona quiere. Yo me di cuenta que al seguir una sola línea o una sola forma de hacer las cosas, no bastaba. Como que me ayudaba a avanzar hasta cierto punto, por ejemplo, a lo mejor en el manejo de las emociones. Y de repente decía, ay, ya las puedo manejar bien en esto. Pero luego pasaba el tiempo y me daba cuenta que no lo podía sostener. Empezaba a buscar algún otro autor con otra técnica o con otro tipo de especialización y encontraba nuevas respuestas. Así como ahorita tú comentas, cada uno tiene una línea distinta, pero fui encontrando que tenían en común. Coincidencias. Exactamente. Okay. O sea, esos puntos de convergencia entre todos, donde decía, es que es esto. Porque si ya lo dicen 20 autores, ¿no? 30 autores de los más grandes que hay en el mundo, no de ahorita, sino de todavía mucho más antiguos, me di cuenta que dije, es que es eso. Y entonces empecé a plasmar no solo lo que decían ellos, sino el ponerlo en práctica yo misma y fíjate, con los clientes también. Pensando en lo que me dices, Eva,
Los autores que me dices llenarían anaqueles de una biblioteca. Sí. Pues, ¿cuál es la parte más difícil de encontrar las coincidencias Sí. y después traducirlo en esos pequeños detalles de los que hablas tú en tu libro? Sí, fíjate que eso fue lo interesante por lo que me puse a escribirlo, porque me empezaba a dar cuenta en el diario vivir, Pablo, en el diario vivir, cómo, por ejemplo, se incrementaba realmente la conciencia, por poner un ejemplo. Entonces, en cosas tan sencillas como que yo me decía a mí misma, me voy a poner a limpiar algo tan sencillo como una licuadora, ¿no? Un ejemplo muy, muy pequeño. Y de repente se me olvidaba. Y yo decía, pero ¿por qué se me olvidó hacer algo que yo dije y me comprometí a hacer y terminé haciendo otra cosa diferente? Entonces, ese diario vivir, en aplicarlo en las cosas simples y sencillas de la vida, como por ejemplo, yo me decía a mí misma, si yo dije que ya no me iba a enojar tan fácilmente, ¿sí? ¿Por qué me sigo enojando? Y entonces me ponía pruebas a mí misma como estando en la cola del banco, ¿sí? Que de repente yo ya me empezaba a enojar porque era o muy larga o porque consideraba injusto que atendieran otros clientes antes de mí, y empezaba a poner en mi mente la estrategia del autor que yo sentía me estaba funcionando más. O sea, ¿te en empezaste ese a momento. observar a ti misma? Sí. Okay. Me empecé a observar. Qué difícil. Muy ¿no? difícil. Fíjate que es difícil, y eso por ejemplo es una de las técnicas que más recomienda Eckhart Tolle, ¿no? Es uno de los que más habla de esto de estarte autoobservando. Y yo decía, ¿realmente se puede uno autoobservar la mayor cantidad del tiempo? Y la realidad es que sí, pero es un entrenamiento. No lo puedes hacer de la noche a la mañana. O sea, es Eva observando a Eva todo el tiempo, en todo lo que hace Eva. Sí, por lo menos todo el tiempo en el que estoy consciente de mí. Porque como tú sabes, no estamos conscientes de nosotros mayor parte del tiempo. ¿Qué te ha dejado el libro? ¿Qué te ha dejado el libro, Eva? Fíjate que a grandes mí me dejó, cambios. Literal, como dice, pequeñas modificaciones, grandes cambios. Por eso tiene ese nombre, justamente porque en la vida cotidiana normal, en el tan simple como cómo me levanto más temprano, tan simple como cómo cumplo más con mi ejercicio, cómo trato mejor a las personas a mi alrededor, cómo le hago para no tener estados emocionales bajos y que predominen todo el tiempo, cómo le hago para modificar el diálogo interior en diferentes escenarios del día a día. Eso es lo que a mí me ha dejado mucho, o sea, la oportunidad de, a través de todos estos años, ir plasmando lo que inclusive, y esto te lo platico porque creo que de lo que más me ha dejado este libro, Pablo, es que es un libro que te puedo decir que se escribió de manera inspiracional, y te voy a decir por qué me refiero de inspiracional. Yo primero, cuando empecé a escribir este libro, lo escribí y trataba de seguir lo que otros autores sugieren en cuanto a cómo se debe escribir un libro. Entonces yo traté, ¿no?, por todos los medios de seguir lo que me decían que yo debía de hacer. Pues a mí no me funcionó ninguno me funcionaba. Y dije, voy a escribirlo como a mí me nazca, como yo sienta que debe de ser. Traté de guiarme por mi intuición, con mi intuición. El estilo Eva Alfaro. Exactamente. Y empecé, y me dije a mí misma, porque haz de cuenta que algo dentro de mí me decía, no vas a leer este libro hasta que termines la última hoja, no vas a saber ni qué escribiste. Empecé a escribir, pasaron los años. 5 años después, cuando yo sentí, porque era completamente intuitivo, dije, esta es la última hoja de este libro, y dije, no voy a escribir ni una hoja más. Ese día fui, lo imprimí, lo leí, y cuando yo me puse a leer las más de 270 hojas que tiene el libro, Pablo, yo me quedé sorprendida porque no se repetía un solo tema, no se repetía un solo ejemplo. ¿Jamás revisaste? Jamás lo leí ni jamás lo revisé. Y a mí se me hizo, eso es lo que me deja, ¿no? Esa parte de saber que hay algo más profundo que nos guía, ¿sí? Algo mucho, mucho más profundo que nosotros, y que me fue dictando, independientemente de que yo iba aplicándolo en el día a día, pero sí sentí que me iba guiando, me iba diciendo. Que se puede encontrar. Sí. Eva, te agradezco muchísimo. ¿Cómo damos contigo? ¿Cómo conseguimos el libro? Mira, el libro, Pablo, lo pueden encontrar en Amazon. En Amazon. En Amazon está. Pequeñas modificaciones, Así grandes es. cambios con Eva Alfaro. Así es. Eva Alfaro G, exactamente. Y si ponen en el Google literalmente Eva Alfaro G, los va a mandar a todas las redes que yo tengo, desde mi página web,
El Instagram, el Facebook, el TikTok, nada más con Eva Alfaro G. Tú eres de aquí de Guadalajara, vives en Guadalajara. Soy de aquí de Guadalajara, Pablo. Pues Eva, te agradezco muchísimo. Mucha suerte, mucho ti. Éxito. Muchas que gracias. Ya eres un éxito, además me caes bien, me caes muy bien. Muchas gracias. Estás haciendo Pablo. mucho, porque decía Krishnamurti, que seguramente lo habrás leído, que el cambio empieza desde uno, el cambio empieza por uno y ya después puedes pensar en cambiar el mundo. Muchísimas gracias, Eva. Muchas gracias a ti.